Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, recordando, ¿verdad?, que estamos hablando del concepto de los eslabones escondidos de la Biblia, ¿sí? Tomando como tema todavía la geografía de la Biblia. Han sido historias muy interesantes, ¿verdad?, que podemos cotejarla tanto con la Biblia como con la historia universal, y además pues están los ejemplos claros, ¿verdad?, de los hechos vividos en esos lugares, ¿verdad?, desde ese tiempo. Por eso dice las Sagradas Escrituras: si ustedes callan, si ustedes no hablan, si ustedes no dicen las cosas que conocen conforme a la Biblia, las piedras van a hablar por ustedes. Y es vergonzoso que, habiendo gente que tiene un supuesto intelecto, ¿verdad?, podemos leer la Biblia, podemos leer libros, podemos cotejarlo con la historia universal y nos quedamos callados. Y después decimos una bola de incoherencias dichas por otros hombres que hablan sin ningún respaldo bíblico, ¿sí? Entonces hemos visto la historia de la Biblia, cómo ha sido narrada paso a paso y dejando atrás recuerdos, ¿sí?, figuras simbólicas, ¿eh? Entonces, eso es lo hermoso de la geografía de la Biblia, ¿sí? La tenemos registrada en las Sagradas Escrituras, y todavía, si vemos a la historia universal, todavía ahí se nos habla. Pero bueno, también les recuerdo que estamos en la cuenta de Facebook y en la cuenta de YouTube para que nos canalicen por esos canales, ¿verdad? Nos promocionen, ¿verdad? Hablemos de estas palabras, de estas enseñanzas, como también inviten a otras personas a adherirse al grupo, ¿verdad? Ya estamos, ayer sí no vi ninguno que se haya ingresado, pero esperamos que para la gloria de Dios se sigan ingresando a nuestro canal. También les recuerdo que por las mañanas estamos hablando del Génesis de Enoc, para otro libro maravilloso, ¿verdad? Y estamos entrando ya a la época que ya más conocemos, nada más que hay cosas que nosotros desconocemos, ¿eh? Por eso se llama, hasta podríamos considerarlo también como eslabones escondidos también de la Biblia, ¿verdad? Porque hay cosas hermosas que nosotros no conocemos, porque la Biblia, pues por ser también un libro que lleva una finalidad, no tiene algunos aspectos que son prácticamente cotidianos de la vida real. No está fuera de un orden bíblico, tampoco está fuera de un orden, pues ahora sí, de acuerdo a nuestro estilo de vida, porque esos hombres no fueron diferentes a nosotros. Todo ha sido igual. Lo que fue ayer, dice las Sagradas Escrituras, es hoy, y lo que es hoy va a ser el día de mañana. Pero bien, antes de empezar con esto, y a lo mejor no quiero tratarme mucho, en días pasados les hice un comentario de que Israel no fue cautivo en Egipto durante 400 años, ¿sí?, sino solamente la cautividad constó solamente de 160 años, o sea, 4 generaciones. Si repasamos a las Sagradas Escrituras, cuando Dios habla con Abraham, ¿sí?, Dios le dice a Abraham que, aquí tenemos, Génesis capítulo 15, versículo 13, dice: Dios le había dicho a Abraham que primero su descendencia moraría en tierra ajena, ¿sí?, y después sería cautiva y oprimida para cumplir los 140 años, ¿sí? Entonces, muchos me dicen, hermano, algunos me dijeron, hermano, fueron 400 años, 430 años, ok. Hice un desglose y me parece que aquí lo tenemos nuevamente, ¿sí? Fíjense bien, Isaac, habíamos dicho que Isaac no vivió junto con su padre en Jerusalén, porque su padre vivió en Jerusalén, en Hebrón en particular, ¿sí?, que es lo que ahora es Jerusalén, ¿sí?, porque ese lugar de Hebrón estaba a 50 kilómetros de Jerusalén, y pues se fue creciendo. Ahorita pues ya es inmenso, ¿sí? Ahora, Isaac
Les voy a pasar esto. A ver si espero que lo alcancen a que sea claro. ¿Está bien ahí claro, hermano? Todo esto. Principalmente esto de aquí, hermana. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ok. Aquí dice, Isaac vivió 60 años. Isaac, recordemos que cuando su padre manda a Eliezer, su sirviente, a traer mujer para su hijo, ¿sí? Va Eliezer a Padán Aram y trae de las hijas de Labán a Rebeca. Isaac era, dice la Sagrada Escritura, de 40 años cuando conoce a Rebeca. Rebeca tenía aproximadamente 10 años cuando ya él se junta con ella, ¿verdad? Pero todavía duraron 20 años que Rebeca era estéril. Rebeca era estéril. Entonces Rebeca le dice a Isaac: no tengo hijos, ¿por qué no le oras a Dios, a tu Dios, para que abra mi matriz y tenga hijos? Isaac le reclama, le dice: ¿qué, acaso yo soy Dios para que te cerró la matriz? Dice: yo tengo entendido que tu madre también era estéril y tu padre oró a Dios y Dios le concedió el tenerte a ti. ¿Por qué no haces lo mismo? Isaac: está bien, voy a orar a él. Todos conocemos la historia. Rebeca queda embarazada, pero queda embarazada de 2 hijos, Esaú y Jacob, ¿sí? Todos conocemos la historia, ¿sí? Entonces, cuando nace, ya entonces, estando en Gerar, porque aquí es donde lo vimos en Génesis capítulo 25, versículo 6, Isaac estaba viviendo en Gerar, cuando allí, en Gerar, tierra cananea, nacen Esaú y Jacob, ¿sí? Ahora, tenemos que hacer conforme al pasaje de la Biblia, conforme a la historia de la Biblia. Al único que vamos a tomar en cuenta es a Jacob, a Esaú no. Entonces, Jacob, ahora 130 años de Jacob, ¿sí? Que vivió, nació en Gerar. Con el tiempo se fue a Padán Aram con Labán, y donde se trajo a sus mujeres. Después se vino a Sucot, acuérdense que cuando vino ¿cómo se llama? A su encuentro vino Esaú, y Esaú le decía: vente a la tierra, allá, la tierra de papá, te voy a dar tierra. Y dijo: no, yo me quedo aquí, y se quedó en Sucot, ¿sí? Ahí donde sucedió, y después se cambió a Siquem. ¿Qué pasó en Siquem? El problema con Dina, ¿se acuerdan? Que fue violada, ¿sí? Después, dice, se cambió a Beerseba, ya un poquito más cerca de Egipto. Y ya después, aún todavía, ya de Beerseba, ya estando viejo, ya es cuando José, que ahora entra ya José, ¿sí? Lo manda a llamar a Egipto. Entonces José, dice, estuvo ya vimos en Gerar, Padán Aram, Sucot, Siquem, Beerseba y Egipto, como lo tenemos registrado en Génesis capítulo 47, versículo 9. O sea, cuando el faraón le pregunta: ¿y cuántos años tienes? ¿Cuántos son tus días? Padre mío, le dice el faraón, ¿verdad? Le dice: mi peregrinar es de 130 años, ¿sí? 130 años. Y entonces entra en escena José, que duró 80 años su gobierno en Egipto. A los 30 años, él tomó el gobierno de Egipto, siendo el segundo hombre más importante del faraón. Ya recordamos nosotros esa historia. Entonces, estos tres nos hacen, llegamos aquí, pero a la muerte de José, vienen otros faraones, ¿sí? Y empiezan a tener miedo de los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos siguen aumentándose. Pero hay un detalle muy importante que se los voy a decir porque se los tengo que decir, y va a incomodar a mucha gente, pero no me interesa, ¿sí? Porque esta es la palabra de Dios.
Los egipcios, ¿por qué le tuvieron miedo a los judíos si los judíos eran prácticamente sus esclavos? Bueno, porque los egipcios empezaron a tomar la práctica del homosexualismo. Ya los hombres empezaron con el homosexualismo, no querían a las mujeres, no las aceptaban, no se metían con ellas, las rechazaban, y empezó a pulular el homosexualismo en Egipto. Entonces dejó de crecer la nación. Pero vieron que la nación de Israel seguía en su estado normal, y ellos sí seguían aumentando, se seguían multiplicando, y los egipcios, por andar con sus porquerías de homosexuales, ¿sí?, del homosexualismo, y las mujeres en el lesbianismo, pues no querían tener crías, no querían tener hijos. Entonces ese no era el problema de Israel, era el problema de Egipto, ¿sí? Porque, pues, acordémonos de la historia que les conté de el faraón Osiris y su esposa Isis. Solamente un hijo tuvieron, que fue Horus, Horus, el ojo que todo lo ve, ¿sí? Entonces, amados hermanos, ese no era problema de Israel, era problema de Egipto por estar con sus porquerías, tal como nos lo revela el libro de Romanos con Pablo, cuando le dice a los romanos, ustedes cambiaron la gloria de Dios, se volvieron en homosexuales, aceptaron su propia retribución, se embarraron en su lascivia. ¿Cuál es la lascivia? ¿Sí? Si ustedes leen en el diccionario la palabra lascivia, es algo asqueroso. Y se los voy a decir porque se los tengo que decir. ¿Qué es lo que es lascivia? Es que el hombre eyacule en otro hombre. Así de fácil, así de simple y así de sencillo. El hecho de la palabra lascivia es que hay un acto inmoral, de lo más sucio, de lo más perverso, que un hombre eyacule sus espermas en otro hombre. Entonces, como perros se meten. Por eso la Biblia dice, los perros no entrarán en el reino de los cielos. ¿Y quiénes son los perros? Los homosexuales, los que se echan con varón como si fuera con mujer. Eso lo dice la Biblia. No les voy a dar las citas, porque ustedes, al menos les doy algo para que hagan, ¿sí? Entonces, volviendo ya a los egipcios, cautivaron ya durante 4 generaciones al pueblo de Israel. Por eso Dios le dice a Abraham, en la 4ª generación, o sea, en las 4 últimas generaciones van a ser cautivos, y entonces ustedes van a regresar a su tierra, ¿sí? Van a regresar aquí con gran riqueza, dice, con gran riqueza, porque a la nación que los la castigó, a esa la voy a castigar yo. Todo lo que tengan ellos de valor se lo van a dar a ustedes. Y cuando el pueblo de Israel salió de Egipto con Moisés, a Egipto lo dejaron en la vil miseria. Toda la riqueza que obtuvieron los egipcios gracias a José, los egipcios fueron ricos, fueron hombres poderosos económicamente, gracias a José. El tiempo de la mejor vida que llevaron los egipcios fue en la época de José. Las pirámides y todo todo ello el arquitecto fue José. José fue el que planeó las pirámides de Egipto. Lo vamos a ver un poquito más adelante, más detallado, pero acuérdense de esto, que las pirámides, la época gloriosa de Egipto, ocurrió cuando estaba José de gobernador. Ahora, ¿de cuánto equivale una generación? De 40 años. Si Dios dijo 40 años, 4 generaciones, 4 por 4, 16, 160 años. Fue lo único que estuvo Israel cautivo, que lo empezaron a cautivar, los empezó a molestar el faraón que estaba en ese tiempo, para así cumplir 430 años. Entre tanto, se levantó en Egipto un nuevo rey que no conocía a José,
Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Éxodo capítulo 1, versículo 8 al 13. Dios les había dicho a Abraham, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con grande riqueza, y en la cuarta generación, oigan, y en la cuarta generación volverán acá. Génesis capítulo 15, versículo 14 y 16. Entonces quiero dejar bien en claro esto, ¿sí? Para que no nos vayamos confundiendo. Si esa persona que me hizo el comentario de esto, que no lo había comprendido, aquí está. También ustedes, porque a lo mejor no quisieron hacer más comentarios. Esto yo lo hice y lo dije un poquito rápido porque me ganaba el tiempo. Por eso quise dejarlo clara y específicamente. ¿Ustedes creen que Dios era tan inmisericordia como para meter a su pueblo de Israel, a su naciente nación, durante 400 años de esclavitud? Por supuesto que no. Ellos vivieron tranquilamente durante este tiempo, pero en el cuarto, sí, el faraón los empezó a oprimir. Que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Nos vemos el día de mañana. Hasta pronto.